Esta nueva era que estamos enfrentando, este gran reto para muchos de nosotros que viene siendo la digitalización, para mí ha sido realmente de alto impacto. Y te pregunto, ¿sabías que en el mundo digital, o sabías que el mundo digital avanzó y evolucionó 5 años en tan solo los primeros 30 días de confinamiento? ¿Sabías esto? Solo América Latina, como dato te lo doy, solo América Latina creció un 230% en tan solo un mes, desde el 15 de marzo al 15 de abril. Y todavía no hemos contabilizado todos los meses que llevamos este año, de allá para acá. No hemos contabilizado ese avance, por decirlo de alguna manera. Imaginen la evolución y el impacto que esto ha generado en todos nosotros y en el mundo digital. Y no tenemos que ir muy lejos, ¿ok? No tenemos que realmente hacer. Solo observemos detalladamente el cambio que se ha generado en nuestras redes sociales. ¿Cuántas nuevas ofertas vemos literalmente al día? Ese bombardeo de ofertas, ¿ok? Y como en todo, por supuesto, algunos solo lo hacen por ganar dinero. Pero también vemos muchas ofertas, también vemos muchas propuestas de quienes realmente ofrecen y aportan valor. Y es muy importante que prestemos atención a esto, ¿ok? Y es que en estos meses que han pasado, de todo esto que hemos vivido, han pasado cosas bien interesantes. Y en mi experiencia particular, este proceso de digitalización y de transformación digital ha tenido alto impacto. He tenido contactos con clientes y con vendedores de todo nivel. Y hoy les hago dos preguntas básicas. ¿Qué ha pasado con ese vendedor y qué ha pasado con ese comprador, cliente comprador? ¿Qué pasó? Y esto me lleva a varias reflexiones que quiero compartir con ustedes. En ambos casos, lo que observé fue algo similar. En primer lugar, miedos e incertidumbre. Tanto vendedores como compradores se hacían la pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo lidiar con todo esto? Problemas y dificultades en ambos casos. Un gran desafío ante la tecnología. ¿Y esto por qué? Por el simple desconocimiento, porque no estábamos acostumbrados a lidiar con el tema tecnológico de la forma como lo estamos haciendo hoy. Y por supuesto esto ha sido de alto impacto para la gente. Sobre todo, un punto importante que para mí es básico, que es demasiada información, la sobresaturación de información que tenemos a través de los medios digitales, a través de las plataformas digitales y los medios sociales, que hacen que en algún momento pues, se sobresature nuestro cerebro. En mi caso particular, eso me paralizó durante 30 días mínimo. No sabía qué hacer. Había tanta información. Ni siquiera era porque no tenía información. Era porque tenía tanta información que yo mismo no sabía por cuál camino ir. Y el vendedor que hoy no entienda que el mundo cambió, el que no entienda esto, y que no vamos a volver a los viejos patrones o a los viejos esquemas que veníamos acostumbrados antes de marzo, será literalmente arrastrado por la ola. Y eso es lo que va a pasar. El 2020 ha sido un año de cambios drásticos y profundos, cambios muy fuertes. Y eso ustedes lo saben, tanto como yo, así como ustedes también lo saben. Este año ha sido tiempo de reflexión y de decisiones drásticas. Pero el 2021 es un año de transgresoras, es un año de mucha innovación. Y sobre todo, el vendedor que no termine de dar el salto que tiene que dar, quedará en el olvido simplemente. Ahora, yo te pregunto, ¿tú quieres quedar en el olvido? Porque yo básicamente no quiero. Y eso no va a pasar. Entonces, no es el momento
de quedarse sentado esperando que todo vuelva a la normalidad, que todo vuelva a ser como antes. No es el momento. ¿Sabes cuál es el momento? De evaluar tus miedos, tus limitaciones, para generar esos cambios inmediatos que tanto necesitas generar. Te pregunto, ¿qué te impide avanzar y hacerlo distinto? ¿Cuáles son esos miedos que realmente te limitan o te bloquean o te paralizan? ¿Ya los tienes identificados? En este momento les quiero contar una historia. Y cuando yo comencé en el mundo de las ventas, realmente fue de alto impacto para mí. Tenía muchos miedos, muchísimos. Y entre esos miedos creía que no estaba a la altura. Ese era un gran miedo que tenía. Creía que yo no sabía negociar. Creía que no sabía vender. Me paralizaba. Mucho me paralizaba. Muchas veces me paralizaba. Me daba mucha pena, sobre todo abordar clientes y sobre todo cuando era la primera vez. Ese era el mayor desafío que tenía en ese momento. Tenía miedo de no lograr cierres exitosos, de no vender bien. Pero ¿saben qué fue lo más importante que descubrí de todo esto? Que no creía en mí. Y eso fue lo que más me marcó. Te pregunto, ¿te suena familiar esta historia? ¿Te ha pasado lo mismo que a mí? Conozco mucha gente que me ha dicho que sí. A mí me pasó. Y hasta que un día decidí, ya no más, decidí que ya iba a frenar estos miedos. Me senté en mi oficina a reflexionar sobre cada una de estos aspectos y de estas cosas que me paralizaban y que me limitaban. Y empecé a buscar una solución para cada una de ellas. Y cuando me hice consciente de todo esto, de lo que me estaba limitando, me hice consciente de las soluciones y me di cuenta que eran muy fáciles de cambiar. Mi vida profesional cambió como vendedor y despegó como un cohete, literalmente, cuando me hice cargo de todo esto y empecé a aplicar los cambios. Convertí esos miedos e inseguridades en fortalezas y sobre todo de mucha seguridad y autoconfianza. Sin saberlo, en ese momento, y sin saber lo que hoy sé, comencé empíricamente a construir mi propuesta de valor, sin saber nada de esto, simplemente haciendo los cambios poco a poco. Y cuando me llené de esa seguridad y de esa autoconfianza, en ese momento empecé a conectar mucho más con mis clientes y de forma muy rápida y efectiva. Comencé a generar ventas y realmente empecé a triunfar en el mundo de las ventas. Hoy entiendo que la seguridad y la confianza son dos elementos básicos e importantes para conectar con el cerebro de nuestro cliente. Si logramos hacer sentirle a nuestro cliente esa seguridad y esa confianza, te aseguro que el cierre va a ser mucho más fácil y te aseguro que vas a tener muchos mejores resultados porque la conexión va a ser mucho mayor con nuestro cliente. Entonces, cuando logramos activar eso en nuestros clientes, en el cerebro de ellos, esto se llama en neurociencia sistema de recompensa. Y cuando se activa la recompensa en el cerebro, literalmente hay una explosión de neurotransmisores, entre los que podemos hablar de dopamina y oxitocina. La dopamina está asociada con el tema del placer. ¿Y qué pasa cuando el cerebro experimenta placer? Siempre busca repetir la experiencia. Es muy importante que sepamos esto, porque si nosotros logramos hacer que nuestro cliente experimente placer y fijemos esa imagen de nosotros allí, pues nuestra presencia siempre va a ser placentera. Y la oxitocina se activa cuando de alguna manera trabajamos esas relaciones de confianza y seguridad, esas relaciones de amistad, ¿okay? Esa cercanía, ese acercamiento, se activa la oxitocina. Entonces, por supuesto, empezamos a generar esto, empezamos a lograr que nuestros clientes confíen más en nosotros y esto se deriva en mayores y mejores ventas. ¿Okay? Entonces, si llevamos esto al mundo digital, muy importante, debemos entender cuáles son nuestros miedos,
y hacernos cargo de esto. Y básicamente el resultado de todo este tema es no saber, que es lo que veníamos hablando al principio. No saber vender a través de las plataformas digitales. Y ese es uno de los principales miedos que se ha presentado. Como por ejemplo, plataformas como WhatsApp, que es un sistema de mensajería que utilizamos todos los días, en todo momento. Plataformas de venta en línea automatizadas, todas las plataformas que conocemos hoy en día y que vemos. Herramientas como email marketing persuasivo, porque realmente nunca las utilizamos. No vimos la necesidad. Y en el mundo online debemos lograr activar la atención de nuestro cliente. Y esto implica saber usar muy bien las estrategias de persuasión. Tienes que aprender a usar las estrategias de persuasión. Llevar las neuroventas a los entornos digitales, que es realmente el objetivo. La mayoría de las personas en el mundo digital o en el mundo online no lo conocen. Entonces, ¿cómo lograr realmente captar la atención de ellos? Entonces, como no nos conocen, no conocen nuestro trabajo, no conocen nuestro producto, nuestro servicio, nuestra marca, para ello usamos la persuasión, usamos gatillos mentales, como por ejemplo, la prueba social. Un gatillo mental que nos permite incrementar esos niveles de persuasión para vender y para conectar, sobre todo, mucho más con ese cliente. Usamos esta prueba social y en esta prueba social le permitimos a esos posibles clientes que puedan acceder a testimonios de clientes que ya han probado nuestro producto o servicio, que ya han tenido un resultado tangible. Y, por supuesto, en estos testimonios los clientes explican, ¿ok?, cómo esto les ha funcionado a ellos, cómo de alguna manera ellos han tenido resultados positivos. Y cuando tú ves estos testimonios, cuando un cliente puede acceder a estos testimonios, aunque no te conozca, puede validar en estas historias que son cosas que le pasan a ellos similarmente, como les pasa a los clientes. Y en ese momento, que esos videos testimoniales de esas personas con esos mismos problemas conectan, ellos automáticamente incrementan esos niveles de confianza y seguridad, activan ese sistema de recompensa y están más propensos a comprarte a ti, aunque no te conozcan, porque ya han visto que a otras personas le ha funcionado. Y eso los ayuda a incentivar la compra de tu producto o servicio. Ahora bien, ¿dónde está el secreto para lograr vender mucho más en el mundo digital? Y sobre todo, empezar a aplicar toda la estrategia de neuroventas en los entornos digitales. Presta mucha atención porque te voy a compartir en este momento 5 estrategias que te van a ayudar. ¿En qué te van a ayudar? Te van a ayudar simplemente a pasar de no facturar a facturar mucho. ¿Cuánto es mucho? No lo sé, depende de ti. Pero te van a ayudar. Así que presta atención, ¿ok? Porque voy a compartir la primera. En primer lugar, debes entender algo que es básico. Y es que el cerebro compra o decide por 2 cosas distintas, o por 2 cosas básicas, en este caso. ¿Cuáles son esas 2 cosas básicas? La primera, se aleja del dolor. Y la segunda, se acerca al placer. Entendiendo esto, ¿ok?, que esto es básico en el cerebro, comportamiento instintivo. Debemos conocer muy bien a nuestro cliente ideal. ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su dificultad? Y sobre todo, ¿cuáles son sus miedos? Cuando nosotros identificamos muy bien esto, que es la parte más difícil de identificar, ¿okay?, a tu cliente, es cuando realmente a través de tu propuesta de valor puedes llegar a conectar con él y llevarlo de la mano desde ese punto de dolor a ese punto de placer. Eso es lo básico en ventas y no solamente en el entorno digital, ¿ok? Tu solución es la que va a llevar a él a ese punto de placer. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo rapidito. Si hablamos de un martillo, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la propuesta de valor del martillo? Te lo voy a poner simple y sencillo. Yo compro un martillo porque necesito clavar un clavo en la pared y colgar una foto. Pero no es una foto cualquiera. Es la foto de mi padre que murió hace 30 años y a mi padre le debo todo. A mi padre le debo lo que soy.
Mi padre me ayudó y me enseñó a que yo me pudiera convertir en el hombre que hoy soy y a tener el éxito que hoy tengo. Por supuesto, representa muchísimo para mí ver la imagen de mi padre. Entonces, ¿vendiste un martillo? No. Vendiste una experiencia emocional transformadora, una experiencia emocional de alto impacto. Entonces, no es el producto o servicio, es la transformación que vendes, es en lo que se convierte, es en lo que obtiene el cerebro posterior a eso. Eso es lo que es la propuesta de valor y en eso te debes enfocar. En segundo lugar, debes construir alrededor de tu producto o servicio esa propuesta de valor. Y esa propuesta de valor básicamente se construye como entendiendo a tu segmento. Bien entendiendo tu segmento, de alguna manera desarrollando esos nichos o esos subnichos, hasta esos micronichos pequeñitos, así como tu cliente ideal, ese avatar, que básicamente es quien te va a comprar, es tu cliente ideal. Entendiendo esas necesidades y perfilando ese cliente, vas a establecer una lista de beneficios de tu producto o servicio, pero lo más importante son los diferenciadores. ¿Okay? Esos beneficios diferenciales que te diferencian, valga la redundancia, a ti de tu competidor. Entonces, tu cliente es lo que va, de alguna manera es lo que va a permitir que tu cliente te compre a ti, no a la competencia. Y aquí es donde viene lo bueno, lo importante. ¿Ok? ¿Qué pasa en este sentido? ¿Por qué deberían comprarte a ti y no a los demás? ¿Por qué? Porque básicamente tú los entendiste. Básicamente supiste entender cuáles eran sus problemas y sus dolores. Y en función de esto, es la razón principal por la cual ellos te van a comprar a ti. Usaste los gatillos mentales adecuados. Y por eso logras el resultado de persuadir y obtener mayores ventas. Entonces, importante que apliques esto, porque si lo aplicas vas a tener mejores resultados. Y en el tercer punto que quiero compartir contigo el día de hoy es que básicamente debes aprender a usar todas las herramientas de persuasión y todas las herramientas tecnológicas como las plataformas de venta en línea, como todas las herramientas que te permiten vender con todos los recursos que puedas vender a los clientes, y puedes usar plataformas de terceros también o crear una plataforma en tu página web, una plataforma propia. El uso de estas plataformas, como por ejemplo Amazon, eBay, Shopify, las redes sociales que hoy se utilizan muchísimo para vender, ¿ok? Eso te van a ayudar muchísimo a despegar todo esto. Plataformas como WhatsApp se utiliza mucho hoy en día para vender, ¿ok? Entonces, todos estos son canales de venta que te van a permitir a ti impactar mucho más con nuestros clientes y crear un embudo de ventas que te permitan atraer todo ese tráfico a tu página o a tus plataformas en línea. ¿Ok? Interesante todo esto, lo que tienes que hacer, ¿no? Y es importante que entiendas que todas estas son estrategias y herramientas que te van a permitir impulsar todas tus ventas. ¿Okay? Lo que llamamos el Customer Journey, el viaje del cliente cuando entra en esas plataformas y cuando realmente le hace sentir ese placer. Es muy importante. En cuarto lugar, aprender a generar discursos de ventas persuasivos, entendiendo todas estas herramientas y usando estrategias de copywriting que son muy básicas hoy en día. ¿Ok? Ya que sabemos que hoy en día el Internet es una de los secretos de Internet para vender más, un buen producto y un buen copy. Entonces, es importante que utilices esto. Y por último, por último, que te comparto el día de hoy como estrategia, es aprender a vender, aprender a utilizar las neuroventas para poder impactar en el mundo digital, en el entorno digital. ¿Ok? Esto es lo básico que debes aprender el día de hoy. Y quiero cerrar el día de hoy con una frase de mi mentor y maestro, Néstor Obrador. Todos somos vendedores. Y todos podemos ser vendedores exitosos, desarrollando habilidades y utilizando herramientas que te permitan o que te brindan las neurociencias. Aprendiendo a ser un neurovendedor, serás capaz de superar exitosamente los desafíos de este nuevo mundo. Gracias por su atención.